Shalom. Si preguntamos a la gente que asiste a los servicios religiosos de Yom Kippur fuera de Israel, ¿cuál es el rezo más importante del día? Estoy segura que dos de ellos van a tener una seria competencia. El primero es Kol Nidre, así con acento ashkenazí, como si el nombre fuera en yiddish y no en arameo. Y el otro es Izkor. Izkor significa recuerdo, y es el momento en que justamente recordamos a nuestros seres queridos ya fallecidos. Personalmente, este momento del rezo me llamó la atención desde que era una niña. Por eso, en primer lugar, quiero compartir con ustedes mis recuerdos del momento del recuerdo. Antes que nada, alrededor del rezo de Izkor había un ambiente de temor, de tensión, de suspenso, de misterio. ¿Por qué? En primer lugar, me dijeron que está prohibido que los niños estén dentro de la sinagoga durante ese rezo. Por un lado, como niños, estaba bien o no nos molestaba que nos obligaran a estar afuera, porque no se puede comparar el tener que estar presente en un rezo que apenas entendíamos con la diversión de jugar afuera con los amigos. Pero por otro lado, la presión con la cual nuestros padres prácticamente nos echaban afuera de la sinagoga y su preocupación para ver que realmente nos quedábamos afuera, alimentaba nuestra curiosidad por saber qué realmente estaba sucediendo adentro, que era tan secreto. Solo después de haber crecido un poco, me di cuenta que no solo los niños estábamos fuera de la sinagoga durante el Izkor, sino que también muchos adultos. Esta situación agregó otra explicación a la que yo ya sabía. Está prohibido participar del rezo de Izkor para los que tienen ambos padres con vida. Una nueva razón que acrecentaba el misterio, las preguntas y la curiosidad. Una segunda cosa que era destacada en este rezo era la siguiente: quedaba muy claro cuándo empezaba y cuándo terminaba. Primero, era uno de los pocos rezos que se encontraba en la mitad de los servicios religiosos regulares, cuyo horario de inicio estaba escrito de antemano en los anuncios de la comunidad. O sea, estaban escritos el inicio oficial de cada rezo, ¿sí? de las fiestas, pero este que estaba en el medio y que nunca sabíamos exactamente cuándo empezaba, también tenía un horario aproximado marcado. ¿Y qué pasaba? A veces la gente llegaba a la sinagoga y no era exactamente ese horario en el que estábamos empezando el Izkor, o sea, faltaba un ratito y la gente incluso se enojaba si nos pasábamos un poquito. En segundo lugar, que indicaba también que empezaba este rezo, el oficiante o el hazán o el rabino decían en voz alta: ahora pedimos a los niños que salgan de la sinagoga, como yo les había dicho antes. Y principalmente sabíamos cuándo empezaba y cuándo terminaba el servicio de Izkor por el ruido que había alrededor de este rezo. Al inicio, porque los niños corríamos afuera. Los padres buscaban a sus hijos y controlaban que estuvieran afuera. Y por otro lado, porque muchos adultos entraban a la sinagoga al mismo tiempo, ya que habían llegado solo para ese rezo. Y al final, también sabíamos que este rezo terminaba porque el movimiento también era grande. Si bien los niños no nos apresurábamos para entrar de nuevo a la sinagoga, ahora los mismos padres que buscaban a sus hijos antes para salir de la sinagoga, ahora los buscaban para volver a casa. Y además, aquellos adultos que habían llegado solo para ese rezo, también salían rumbo a sus casas cuando el mismo terminaba. Y la tercera cosa que recuerdo sobre el rezo de Izkor eran todos los preparativos previos al mismo. Cuando cada familia se acercaba a la Keilah para registrarse y arreglar sus lugares en la sinagoga, especialmente para las altas fiestas, también tenían la posibilidad de anotar los nombres de sus seres queridos fallecidos para ser recordados en Izkor. Y también se donaba una suma de dinero a la sinagoga
en memoria de cada uno de estos familiares que queríamos recordar. Y esto, como dije antes, era parte de los preparativos previos, se hacía con tiempo, algunos no con tanto tiempo y la gente se acordaba a último momento, pero era como muy importante nombrar a nuestros seres queridos en ese momento. Y cuando me tocó personalmente romper con todos esos mitos alrededor de Yizkor y descubrí el misterio que había detrás y participé por primera vez en un rezo de Yizkor, aunque en aquel momento todavía mi papá estaba vivo, debo reconocer que no fue por propia elección, sino porque no me quedaba otra. Cuando me mudé a vivir a Argentina, a Buenos Aires específicamente, empecé a cantar en el coro de la sinagoga a la cual asistía, la comunidad Betel en Buenos Aires, y el lugar del coro era al lado del púlpito. De repente llegó el momento de Yizkor y me encontré completamente al otro lado de la entrada de la sinagoga. Y aunque hubiera querido salir rápidamente antes del inicio del rezo, iba a tener que pasar entre 500 personas para hacerlo. Entonces no me quedó otra opción que quedarme en mi lugar, abrir el Mahzor en las páginas que estuvieron siempre tan prohibidas para mí durante tantos años. Las leí y me di cuenta que existe también la posibilidad de recordar a otras personas que no sean específicamente nuestros familiares. Se podía decir o el papá o la mamá, que era por los quien más se rezaba, digamos, en ese momento. Se podía decir por muchos familiares fallecidos en general, se podía decir por los caídos en el ejército de Israel o en las acciones de seguridad del Estado de Israel, por los asesinados en atentados terroristas, por nuestros hermanos y hermanas asesinados por la barbarie nazi. Entonces sentí que todos tenemos algo que decir en ese momento. Y sin que nada malo ocurra, Haz vejalila, Dios no lo permita. Y hasta aquí son mis recuerdos. Entonces esto me llevó a buscar un poquito en las fuentes judías algo más sobre el rezo de Yizkor, y es lo que quiero también compartir con ustedes. Sobre la costumbre del rezo de Yizkor en general. Según la tradición, después de la lectura de la Torá y del Haftará en Yom Kippur, se acostumbra recordar a las almas de las personas fallecidas. Esta costumbre se basa en un midrash que nuestros sabios incluyeron en el libro de Sifrei, Parashat Shoftim, libro de Dvarim, capítulo 21, versículo 8. Dice, Kaper le'amcha Israel, significa absuelve a tu pueblo Israel, y esta frase se refiere a las personas que están vivas dentro del pueblo. Y continúa el versículo, Asher padita, que has rescatado. Y esta parte del versículo se refiere a los muertos. O sea que los muertos también necesitan la expiación de sus pecados, la absolución de sus errores en esta época del año. Y hay algunos comentaristas que dicen que el nombre Yom Kippurim, día de las expiaciones, o sea, en el plural en hebreo, se refiere a esta expiación doble que hay en el mismo. La expiación o el perdón o la absolución de los pecados para los que estamos vivos, y la otra que es para los que ya fallecieron. Aparentemente, en un principio, acostumbraban algunos países como Italia y Francia recordar a los fallecidos en Shabbat, después de la lectura de la Torá. Y esta costumbre pasó en algún momento del Shabbat a Yom Kippur, porque consideran que el Shabbat era el día de descanso y en él también descansaban las almas de los fallecidos y por lo tanto no eran juzgados en aquel día. Según la tradición de los judíos ashkenazim, el rezo de Yizkor se dice solo en Yom Kippur, mientras que entre los judíos de Europa Oriental se dice el rezo de Yizkor en el último día de cada una de las fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot. Eso explicaría por qué mucha gente llega a Yizkor solo en Yom Kippur y no saben que ese mismo rezo se dice otras 3 veces más durante el año. Y de hecho hay costumbres en parte de nuestro pueblo que no se dice Yizkor en ningún momento, ¿sí? No es parte de sus servicios religiosos. Así como un servicio específicamente dedicado al recordar a nuestras personas
fallecidas. Sobre la otra costumbre, que es dar tzedaká o una donación en memoria de los fallecidos y decir sus nombres en voz alta, que también suele pasar en el rezo de Iskor, en el Shulchan Aruch, Orach Chaim 621.6, el rabino Yosef Karo escribió: se acostumbraba a prometer donaciones en Yom Kippur en memoria de los fallecidos. Y el rabino Moshe Isserlis agregó: y se recuerdan sus almas, pues los fallecidos también tienen expiación en el día de Yom Kippur. Si prestamos atención a las palabras del rezo de Iskor, nosotros decimos: porque nosotros damos una donación en su nombre, en nombre del fallecido o de los fallecidos. Por lo tanto, después de que termina el día sagrado, debemos ocuparnos de cumplir con los que prometimos y con lo que nos comprometimos y dar una donación en nombre de nuestros seres queridos. Sobre la lista de nombres que se lee, enseñó el rabino Adin Steinsaltz, Zichrono Libraja, que había muchas comunidades que acostumbraban a recordar en público a los nombres de las personas fallecidas, y otras que anotaban los nombres en cuadernos especiales para esos días, ¿sí? O folletos que se sacan en las comunidades, para recordar a las personas fallecidas de esa comunidad en general, aunque ya hubieran pasado muchos años de su fallecimiento. Y sobre la costumbre de que quien tiene a ambos padres vivos debe salir de la sinagoga en el momento del Iskor, el rabino Abraham Yitzhak Sperling de Levov, en su libro Ta'amei Minagim Umekorei Adinim, da algunas explicaciones. Primero, para que quien aún tenga los padres vivos no diga por error este rezo, ¿sí? Otra razón es para que aún tiene a ambos padres vivos, no esté sentado en la sinagoga sin hacer nada mientras otras personas rezan Iskor, ¿sí? O sea, aquí tenemos de nuevo esta costumbre de que el Iskor era principalmente por los padres y no por otros fallecidos, que es como hoy en día recordamos también. Y quizás la razón más conocida, y esto es lo que generaba tanto tumulto tal vez en mi niñez, era que por el Ain Hara, ¿sí? Por el mal de ojo, por una superstición, ¿sí? Para que si alguien tiene aún los padres vivos y se queda en Iskor, Hasbe Jalil, así Dios no lo permita, le pase algo malo a sus padres. Hay quienes dicen que durante el primer año, después del fallecimiento de uno de los padres, aún no se debe participar en el rezo de Iskor, mientras que otros dicen que esa costumbre no tiene mucho sentido. Por otro lado, aún no encontré explicación de por qué no se permite a quienes están enlutados por otro familiar cercano, el cónyuge, el hijo, la hija, el hermano, la hermana, puedan participar del rezo de Iskor, aunque sus padres aún estén con vida. Además de todo esto, de todas las costumbres que ya vimos, también se acostumbra, antes de empezar Yom Kippur, dejar una vela de Iskor, una vela del recuerdo encendida en la sinagoga en memoria de todos los fallecidos, o en las casas también se puede hacer antes de que empiece Yom Kippur. En fin, Rosh Hashanah y Yom Kippur son días que generan muchos momentos que van a quedar en nuestros recuerdos, ¿sí? Zikaron, recuerdo, para toda la vida. Y nos enseñan, escuchamos que recordar, ¿sí? Viene de recardio, de volver a pasar por el corazón alguna experiencia, algún recuerdo, algún momento con nuestros seres queridos. Que en este nuevo año, que es tan diferente, ¿sí? En estas fiestas que son tan diferentes de otros años, podamos recordar las cosas importantes y a la gente importante que son y que fueron parte de nuestras vidas. Y que podamos crear nuevas experiencias para recordarlas con cariño en el futuro. Leshana Tova Tikatevu Vetejatemu. Que seamos inscriptos y rubricados, firmados para un buen año. Shana Tova, mucha salud desde Jerusalén.